Buenas tardes, vamos a comenzar esta nueva sesión, como habíamos comentado ayer, con lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una herramienta muy útil en cuestión de saber o conocer los parámetros en los circuitos eléctricos, tanto corriente como corriente, voltaje y la misma resistencia o la resistencia de carga de lo que tengamos nosotros conectados en nuestras casas o en cualquier lugar donde se esté alimentando a través de un circuito eléctrico. La ley de Ohm la formuló George Simonov en 1821, que fue fue un principio muy bueno para ir conociendo otras cosas. Esto dio origen a un mayor conocimiento acerca de cómo se comportaba la electricidad en los circuitos eléctricos y también electrónicos. Entonces, vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm, hay un enunciado que formuló, y de hecho hay una fórmula que la hizo este señor a partir del circuito básico que decíamos ayer. El circuito básico, pues, es una fuente de alimentación, una resistencia que vendría a ser la carga y los conductores, que son los que alimentan o hacen conducir la electricidad. Como decíamos, la fuente de alimentación puede ser de corriente directa o de corriente alterna. Entonces, sabemos que, la fuente de alimentación, cuando es de corriente alterna, es diferente a esta. En el caso de la directa, sabemos que donde está la línea más grande, pues es del lado del positivo. Del otro lado tenemos la polaridad negativa, lo cual quiere decir que, esta sí tiene polaridad. Las fuentes de voltaje directo o de corriente directa que proporcionan corriente directa sí tienen polaridad. Entonces, el flujo de la corriente eléctrica lo señalamos ayer de esta manera. Sale de un polo negativo, va por el conductor de este lado, pasa por una carga que vendría a ser la resistencia y cierra el circuito en el otro polo de la fuente de alimentación. Entonces, todo parte de este circuito elemental. Y la ley de Ohm nos dice que en un circuito como este, la intensidad de corriente o la cantidad de corriente que va a fluir es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de este. Entonces, esto se puede expresar también así, decíamos, I es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia para este circuito. Y entonces, pues aquí hay que definir qué es cada cosa, que ya lo sabemos o ya lo conocemos. Y decíamos, pues es la intensidad. Es la intensidad de corriente. Y las unidades para pues son los amperes. Tenemos también la V, que significa voltaje o diferencia de potencial, y sus unidades van a ser los volts. Y tenemos también lo que es la R, que es la resistencia o el valor de la resistencia que nosotros tengamos en el circuito. El valor de la resistencia, pues depende mucho de la que tenga la carga. Como decíamos, no siempre es una carga resistiva, pero esta se considera siempre como una resistencia y es, sus unidades son los ohms. Entonces, esto es la ley de Ohm. Ya si por ahí le vieron en el PDF que por ahí les tienen en la plataforma, pues sabemos de esta formulita que es la ley de Ohm.
Y nada más hay que tener en cuenta los tipos de unidades. La intensidad siempre va a ser en amperes o milésimas de amper. Cuando las unidades de corriente son muy pequeñas, pues vamos a decir que son unidades muy pequeñas, y para interpretarlas mejor o incluso para poderlas medir, pues las cambiamos a milésimas de amper o millonésimas de amper, es decir, son fracciones de la unidad básica. Tenemos también el voltaje. El voltaje siempre pues va a ser en voltios en los circuitos. En algunos casos pudiera ser milivoltios o también kilovoltios, que es muy poco usual. Y la resistencia en ohms, que decíamos, la resistencia en ohms, sí, pues puede ser, bueno, unidades comunes son desde las unidades básicas, ohms, o miles de ohms, que decimos ya son kilos o kiloohms, y también en algunos casos megaohms, que son millones de ohms. Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Ahora, para nosotros aplicarla, nosotros necesitamos pues darle algunos valores, por ejemplo, en este diagramita de este circuito, para ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, voy a suponer que esta fuente tiene 12 volts. Esto puede ser cualquier valor. Aquí la resistencia, voy a ponerle un valor, por ejemplo, en este caso voy a ponerle 10 ohms. Y lo que yo quiero saber, pues, es precisamente la intensidad. La intensidad de corriente no la conozco, pero sí conozco los otros dos valores, y entonces lo único que debo de hacer es, para calcular la intensidad, sustituir los valores que tengo en el circuito. Por una parte, la fórmula me dice que la intensidad es igual al voltaje que yo tengo aquí en la fuente, son 12 volts. Y esto me dice, divídelos, o se divide, porque es inverso a la intensidad, dependiendo del valor que tenga aquí. En este caso, dice sobre la resistencia, el valor de la resistencia son 10. Decíamos que también se simboliza así con la letra omega, 10 ohms. Y entonces, al dividir esto, vamos a ver que 2 entre 10 nos da a 1.2. 1.2, ¿qué dijimos? Bueno, pues para este caso estamos manejando intensidad. Entonces, la intensidad es en amperes. Decimos también, con la letra A mayúscula, sabemos que son amperes. Y este sería, pues, el valor de la intensidad de acuerdo a este valor de resistencia y al valor del voltaje con el que yo tengo en la fuente de alimentación. Entonces, como ven, pues la ley de Ohm es solo aplicar la formulita que tengo aquí, es decir, haciendo lo que yo necesite. Aquí, para este valor, pues esa es la cantidad de corriente que va a fluir por la carga o en el circuito. Al final de cuentas pues es el circuito. Esta formulita también, bueno, se puede utilizar en caso de que pues yo no conozca la intensidad. Aquí, por ejemplo, ya dije que la intensidad es 1.2 amper, pero si yo no conociera el valor del voltaje, entonces pudiera yo despejar la fórmula. La fórmula, entonces aquí decimos que el voltaje va a ser igual, este está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, de modo que me queda voltaje es igual a intensidad por resistencia. V es igual a I por R o R por I, que es lo mismo. Entonces, el voltaje, si yo no conociera aquí el valor del voltaje, entonces también lo hago con estos mismos datos. Por ejemplo, 1.2 lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia, que son los 10.
Bueno, aquí siempre hay que poner el tipo de unidad que estamos trabajando. En este caso son 10 ohms. Y entonces el valor del voltaje serían 12 volts. Aquí estaré trabajando con los mismos datos que tenía. Y entonces, bueno, pues en caso de que no conociera, si mi circuito lo tengo de esa manera, conozco la cantidad de corriente que fluye, pero no conozco el voltaje, también tengo el valor de la resistencia, entonces lo que hago es, aplico esta otra formulita, B es igual a I por R, y entonces tengo que el valor del voltaje son los 12 voltios. Entonces, como ven, pues es muy sencillo aplicar esta formulita, y también podemos en ocasiones no conocer el valor de la resistencia. Si sigo con estos mismos valores, bueno, voy a poner que aquí tengo, otra vez, bueno, pues tengo los 12 voltios, pero ahora lo que quiero conocer es el valor de la resistencia. La resistencia, no sé el valor, no conozco el valor, y entonces de esa misma formulita, pues puedo aplicar que R, bueno, pues hay que despejarles. Ahora en este caso se está multiplicando, necesito la resistencia sola, y este va a ser igual a B, a V. Este está multiplicando, entonces pasa para el otro lado dividiendo, y entonces tengo que ahora el valor de la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Si sustituyo los valores que tengo ahora, bueno, pues entonces ahora tengo 12 volts entre el valor de la intensidad, que sería 1.2 amperes. Entonces el valor de la resistencia sería igual a 10 ohms. Entonces va a depender mucho de pues, la incógnita que yo tenga o el valor desconocido. Yo puedo usar estas formulitas. Estas, como vemos, son tres. La principal es esta que formuló Ohm, que dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inverso a la resistencia. De aquí despejamos esta otra, de ahí despejamos el voltaje, y entonces esta es la fórmula 2 de ley de Ohm. Y también tenemos entonces la fórmula 3 de Ohm para conocer el valor de la resistencia. Entonces, como ven, pues es muy fácil utilizar esta fórmula de la ley de Ohm. Muchas de las veces, si no queremos despejar la fórmula o no sabemos, pues hay maneras muy fáciles de, pues no tanto de aprenderse la ley de Ohm, sino pues de utilizar la ley de Ohm sin tener que despejar las fórmulas. Por ejemplo, ustedes lo tienen por allí en la plataforma, hay un triangulito que se usa pues precisamente para eso. Por ejemplo, así como algo, no sé, algo chusco, por allí decían que si no nos sabemos la ley de Ohm, nada más nos acordemos, bueno, tiempo más para atrás, decían, acuérdate que Victoria es la reina de Inglaterra. Así, de tal modo que, bueno, pues aquí, por medio de este triangulito, nosotros podemos, de algún modo, saber qué es lo que vamos a hacer, dependiendo de la incógnita que yo necesite saber en ese momento. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera saber cuál es el valor de la intensidad, pues tapo esa literal que me indica la intensidad, por ejemplo aquí, y me dice que, entonces, la V entre R, o sea que yo divida el valor del voltaje entre la resistencia, o bien, si yo quiero saber el valor del voltaje, pues tapo ahora la V, que es la literal de volts, y entonces me dice que multiplique resistencia por intensidad. O también, si no conozco el valor de la resistencia, pues tapo el valor de R, y entonces me dice que divida voltaje entre intensidad. Entonces, por medio de este triangulito, pues creo que es muy sencillo utilizar esta ley de Ohm.
Entonces, esta es como primera parte de lo que es la ley de Ohm, y entonces necesitamos nosotros por ahí hacer incluso más ejercicios. Yo les recomiendo más ejercicios, por ahí ustedes tienen ya algunos, y también es necesario que, bueno, pues hagan una actividad que por ahí tienen ya en cuanto la puedan ir entendiendo. Son algunos ejercicios de lo que es la ley de Ohm. Entonces, también la ley de Ohm, pues por otro lado, se aplica también en lo que hablábamos también ayer, que son los circuitos cuando tienen elementos en serie y en paralelo, circuitos serie o circuitos paralelo, o también incluso combinados. También se puede utilizar aquí, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Esto algunas veces no nos gusta mucho hacer cálculos, pero sí nos dan una idea clara de cuánto es el valor real, tanto de estos tres parámetros, puede ser corriente, voltaje o resistencia, que nosotros tenemos en un circuito. Y esto nos ayuda también incluso a saber, pues, a comprender cómo funcionan los circuitos. Esto de la ley de Ohm siempre me va a decir que pues depende mucho de la corriente, depende mucho del valor del voltaje, o sea, cuánta corriente va a circular va a depender de la resistencia y del valor del voltaje, pero principalmente de la resistencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a utilizar elementos en serie y vamos a ver qué se puede conocer allí o predeterminar mediante un cálculo cuánta cantidad o cuál sería la magnitud de corriente, voltaje o resistencia en un circuito. Por ejemplo, decíamos que los elementos cuando están en serie se conectan pues uno después de otro. Aquí yo tengo este circuito, y en este circuito decíamos ayer que el valor de la intensidad va a ser la misma para todo el circuito cuando están en serie. O sea, por aquí va a venir una intensidad de corriente y va a ser la misma. Esta es una I y es la misma para todo el circuito. En cuanto al voltaje, sabemos también que el voltaje se va a dividir en cada elemento, pero aquí, cuando ya conocemos los valores, por ejemplo, de las cargas o de la resistencia, pues sí vamos a poder saber con exactitud cuál sería el valor de voltaje de cada uno. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un valor de resistencia, vamos a suponer, no sé, 2 ohms, 4 ohms y 10 ohms. Tengo tres componentes y pues aquí, como ya son de diferente valor, pues cada elemento va a tener un voltaje diferente también. Vamos a suponerle aquí también una fuente de alimentación, voy a ponerle 10 volts. Y entonces aquí ya puedo conocer, por ejemplo, para conocer el valor de la intensidad, yo necesito primeramente pues calcular el valor de la resistencia total en serie. Entonces esto quiere decir que la resistencia total en serie para este circuito, decíamos que cuando están en serie los resistores, se suma el valor de cada uno de ellos. O sea, la resistencia total es igual a R1 más R2 y más R3. Esto porque entre los tres elementos, habíamos dicho, forman el equivalente de un solo resistor, y es el que tendría que alimentar en su totalidad la fuente de alimentación. Entonces, si sumamos esto nos daría 2 ohms más 4 ohms y más 10 ohms. Entonces, el valor de la resistencia total sería igual a 16 ohms. Este es el valor de la resistencia total que vería nuestra fuente.
Y entonces, como estos son valores totales, tanto el voltaje de la fuente, pues es el voltaje total, es el máximo que nos puede proporcionar en ese momento la fuente. Y ya tengo el equivalente de la resistencia total en serie. Entonces, aquí aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje y también es inverso al valor de la resistencia. Aquí, si sustituimos los valores, entonces el voltaje, bueno, aquí lo vamos a poner como totales, porque yo quiero saber aquí el valor de una intensidad total sobre la resistencia o el valor de la resistencia total. Entonces, esto sería, el valor de la fuente son 10 volts dividido entre el valor de la resistencia total, que es esta que obtuve aquí, serían 16 ohms. Y entonces, pues si hacemos aquí la división, podemos hacerlo ya directo. Sabemos que 10 entre 16 nos da 0.6, 0.62. Bueno, hay más dígitos, pero aquí vamos a ponerlo así, son 0.62 amperes. Eso quiere decir que esta corriente que va a fluir por todo el circuito, no importa los elementos que, bueno, más bien sí importa el valor de los elementos que tenga, va a ser la misma en todo el circuito, 0.62. Recuerden que ayer medimos por ahí la intensidad en un circuito en serie y pues no importa en qué punto yo mida la corriente, puesto que es un circuito en serie, va a ser la misma en cualquier punto. Así entonces yo obtengo el valor de la intensidad. Ahora, si quisiera saber el voltaje que tiene la resistencia de 2, pues yo podría hacerlo de esta manera. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia de 2 ohms, por ejemplo, o voy a llamarle así en la resistencia 1, que sería la primera, dice la ley de Ohm que el voltaje es igual a resistencia por intensidad o intensidad por resistencia. Y R, B es igual ahí por R. ¿Cuál intensidad? Pues va a ser la misma. Vamos a ponerle que es la intensidad por la resistencia 1 por el voltaje en R1. No, perdón, por el valor de resistencia en R1. Y entonces aquí puedo calcular el valor en R1, que va a ser pues multiplicar I por R. Para este circuito decimos que la intensidad es la misma, entonces son los 0.62 amperes por el valor de esta resistencia, que son 2. Y entonces el valor en R1 es 0.62, es 1.24. 1.24, aquí ya son volts. Eso significa que el voltaje que tiene la resistencia de 2 ohms va a ser de 1.24. Y así puedo hacerlo también con el valor o el voltaje de la resistencia 2, que va a ser igual a la corriente en R2 por la resistencia, el valor de la resistencia 2. Y este valor en la resistencia 2 va a ser igual a multiplicar entonces el 0.62 amperes por, en este caso, la segunda resistencia, que sería de 4. Y entonces este sería el equivalente a 1.62. 0.62 por 4. 2.48. Serían 2.48 volts. Y si quiero saber el valor del voltaje en la última resistencia, pues voy a decir que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad por R3
y por el valor de la resistencia 3. Este lo multiplico, entonces sería el valor de la intensidad, que es lo mismo, que es 0.62 amperes, multiplicado por el valor de la resistencia 3, que son los 10 ohms. Y el voltaje en R3, entonces es pues 6.2, ¿verdad? Pero son 10 por 0.62, son 6.2 volts. Y entonces la suma de cada uno de los voltajes, el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3 nos debe dar el total de la fuente. ¿Esto cómo sería? Bueno, pues simplemente sumándolo son, por ejemplo, B en R1. Aquí lo estoy poniendo ahorita aquí apilado. Supongo que ustedes a lo mejor están tomando alguna nota, o que ya lo hayan visto también. Entonces, el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje de la resistencia 3, pues es igual al voltaje total que me suministra la fuente. Esto significa, pues, sumar el 1.24 más el voltaje de la resistencia 2, 2.48, y más los 6.2. Esto me da un total de 6, 8, vamos a sumarlo así, sería el 1.24 más 2.48 y más 6.2. Esto me da 9.92. O sea, el voltaje total. Aquí no me da pues exactamente el valor, puesto que, bueno, debo de tomar, como lo digo siempre, todos los dígitos desde aquí, que me dé cuando hago la operación. Esto me acercaría más al valor de los 10 volts, pero es aproximado lo que me debe dar. No, a menos que las operaciones sean exactas, entonces el valor también va a ser exacto. Entonces, como les digo, espero tomen notas y vayan viendo cómo está esto. En caso de que tengan de todas maneras dudas, bueno, ahorita la segunda parte, porque ahorita ya me van a cortar el tiempo, pues vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, ahorita, pues, aquí le dejamos, nos vemos en 5 minutos, como siempre, y pues nos vemos ahorita en la segunda parte.